Este mensaje se titula "Ellos no son la esperanza de México". Y miren, ajeno a lo que la gente pensaba, lo que la gente pensó y lo que yo me reservé a no decirles a ustedes de qué trataba el mensaje, era para crear una expectativa que la gente piense, y justamente por esa expectativa es que hemos caído en un error garrafal, justamente por pensar inmediatamente en algo que no tiene nada que ver con nuestro enfoque central. La gente piensa algo que es completamente opuesto. Este mensaje nació hace un tiempo porque yo estaba checando las redes sociales, estaba revisando mi TikTok, porque ustedes saben que ahora puro TikTok usamos, ya no usamos noticias, muchas gracias, ya no usamos noticias convencionales, puro TikTok usa ahora los jóvenes. Entonces estaba viendo TikTok y Facebook y había un pronóstico, el pronóstico del futuro que vendría para nuestro país, el pronóstico del futuro que vendría para el mundo en general. Entonces hablaba de temas importantes, temas de escasez, temas en los que íbamos a entrar en recesión, temas en los que iban a escasear los empleos, temas en donde las enfermedades, ojo, las enfermedades no tienen nada que ver con lo que la gente pensó, las enfermedades y pandemias iban a resurgir, en donde otros virus nos iban a atacar, en donde catástrofes mundiales iban a empezar, en donde los polos se están derritiendo, y aseguraban los expertos, podían concluir que lo que venía para el mundo era catastrófico, destructivo, y al parecer no había ningún tipo de esperanza. Al ver este tipo de noticias, déjame decirte que por primera vez en mi vida, porque nunca antes lo había sentido, no sé si a ustedes les pasó algo similar en épocas diferentes, pero por primera vez en mi vida tuve un miedo, tuve un terror, tuve desesperación al saber que algo podía venir, algo podía pasar, y ese algo no estaba bajo mi control, que ese algo podía estar decidido por personas superiores a mí, que ese algo podía estar determinado por recursos financieros alrededor de mi nación, de mi país o del mundo, que ese algo estaba siendo determinado por catástrofes naturales y por otras enfermedades, así como la pasamos en 2020. Y entonces tuve incertidumbre porque ese algo que podría venir para nuestro mundo, para nuestro país y para nuestra familia, era algo que no estaba bajo mi control. Hay cosas que tenemos bajo nuestro control: cómo administramos nuestras finanzas, cómo administramos nuestro tiempo. Pero hay cosas que no tenemos bajo nuestro control: si conservamos o no el empleo, porque aunque tú seas un buen empleado, puede ser que un día tu jefe diga: ¿sabes qué? No hay dinero para pagar, y ni modo, te vas, te recortamos. Puede ser que un día tú pienses que tienes el control de la seguridad de tu país y resulta que un día algo pasa y la seguridad no está al pie de las letras. Puede ser que tú dices: tengo la seguridad de que si me alimento bien, de que si como bien, estoy seguro de que nada malo me va a pasar. Pero resulta que, así como pasó hace ya casi 5 años y medio, viene una pandemia y nos destruye. Y repito, por primera vez en mi vida como adulto, dije: mi futuro está acabado. ¿Qué puedo hacer yo? No voy a poder comprarme una casa, no voy a poder mantener una familia, no voy a poder tener estudios, no me van a servir de nada. No voy a poder lograr hacer financieramente las cosas. El mundo en el que vivirán mis futuros hijos no va a ser ideal, no va a ser apto. Van a tener que lidiar con situaciones difíciles, van a tener que lidiar con peligros, van a tener que lidiar con enfermedades y con un mundo completamente destruido. Y yo dije: ¿qué es lo que puedo hacer? Y yo sé que usted se ha preguntado en algún momento y le ha llegado a alcanzar el miedo cuando la crisis entra a su hogar, cuando el miedo entra a su mente y se pregunta con incertidumbre en el hogar: ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues resulta que hoy, 2025, es una realidad. A veces no hay trabajo, a veces hay trabajo pero no hay dinero, a veces hay trabajo, hay dinero pero no hay salud, a veces hay salud, hay trabajo, hay dinero pero no hay paz en nuestro corazón. A veces parece que todo está bien, pero las cosas que están fuera de nuestro control, las deudas aumentan, el trabajo aumenta, la paga no sube. Entonces yo digo: ¿cómo puedo confiar?
que mi futuro está asegurado si no tengo la capacidad de controlarlo? Si yo estoy poniendo mi confianza en algo y resulta que no está dando resultado, y resulta que no está dando el punto a favor a mi familia, a mi mente, a mi hogar, ¿cómo puedo yo confiar si todo está fuera de mi control? Entonces, ahí reflexioné y dije, ¿qué puedo hacer yo? Hay muchas cosas que puedo hacer. Puedo quejarme, puedo agarrar mi Facebook y empezar a publicar algo, ahora sí, en contra de personas específicas, de movimientos específicos. Puedo proclamarme en contra de algo o de alguien. Puedo levantar un movimiento para refutar, para culpar a alguien más. Puedo culpar a mis jefes, puedo culpar a los patrones, puedo culpar a todo lo demás, a la Organización Mundial de la Salud, puedo culpar a quien sea. Pero en mi convicción yo decía, ¿por qué me he de preocupar? ¿Por qué me he de sentir desesperanzado? Y concluí que el mundo, al final de cuentas, haga lo que yo haga, va a seguir su rumbo y su mismo destino. Un destino que está planificado, que está pensado, está siendo conducido, dirigido como una película, y observado y siendo cuidado por el único que tiene el control, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Dios Todopoderoso. ¿Puede decir amén a eso? ¿Sabes? El pueblo de Israel, su pueblo favorito, el pueblo amado del Señor, le pasaba algo similar. Constantemente el pueblo de Israel se preocupaba porque veía que habían cosas difíciles enfrente de ellos. Veía que venían gigantes, escasez, no había comida. Tenían miedo de que si hoy Dios les daba maná, el día de mañana no hubiera maná. Si Dios te proveyó hoy comida, el día de mañana, ¿qué tal si Dios se olvida y no me da comida? Entonces trataban de recolectar esa comida. Encontraban otra ciudad y se desanimaban porque decían, ahora sí esta no la vamos a poder conquistar. Y constantemente en diferentes épocas Dios les seguía repitiendo, pueblo de Israel, yo estoy con ustedes. Era tanta la insistencia y la desconfianza del pueblo de Israel hacia Dios que se tenían que levantar ídolos falsos. Israel, el pueblo que hablaba directamente con Dios, tenía que levantar ídolos porque no confiaban plenamente en Dios. Y de repente levantaban un cordero, de repente levantaban un toro, de repente tenían ahí un culto a otro tipo de dioses, de repente se cortaban los cabellos y adoraban a los dioses egipcios. Adoraban a todo porque a todo le buscaban sentido y significado para depositar su confianza en esos dioses falsos. Hoy ya no tenemos dioses falsos como Acera, ya no tenemos dioses falsos como Baal ni ninguno de esos, pero nuestros dioses se han convertido en otras cosas. Ahora no es que de repente decimos lo mismo que Israel, ya Dios no te manda maná del cielo, pero te suple la comida todos los días. Y a veces estamos pensando qué vamos a comer mañana. ¿Qué tal si Dios se olvida de que tiene un hijo que alimentar? ¿Te has olvidado de alimentar a tus hijos alguna vez? No, ¿verdad? Las mamás, los papás incluso pueden no comer con tal de que sus hijos coman. Un papá no se olvida de alimentar a sus hijos. Y nosotros decimos, ¿qué tal si mañana no hay para comer? ¿Qué tal si mañana no tenemos lo suficiente para comprar recursos? ¿Qué tal si mañana no hay trabajo? Y entonces nuestros ídolos se van convirtiendo en cosas que no tienen nada que ver con la confianza plena. Hay personas que confían, ojo, hay personas que confían en su dinero. Porque tengo mucho dinero, estoy feliz, confiado, tengo seguridad, patrimonio, casas, confío en mi dinero. Hay personas que confían en sus trabajos. Mientras tenga trabajo, prestaciones, seguro, estoy feliz y contento. Hay personas que confían en sus gobernantes. Hay personas que depositan toda su confianza en sus gobernantes. Ahora sí vamos a salir adelante. Ahora ellos sí nos van a sacar de la ruina.
Hay personas que depositan su confianza en sus pastores y se los he repetido una incansable y otra vez incansablemente. No pueden confiar en mí porque yo soy un humano. No podemos depositar nuestra plena confianza en un pastor o en un líder porque al final son humanos. No quiere decir que no vamos a tener confianza. No quiere decir que no vamos a cumplir nuestras responsabilidades. No quiere decir que vamos a dejar el trabajo. No quiere decir que no vamos a amar a nuestros pastores. Quiere decir que tu esperanza, tu confianza debe estar total y completamente en otra cosa, en Dios, antes que en cualquier lugar, persona, salario, gobernante o lo que sea en lo que estás confiando plena y totalmente. ¿Cómo le hacías antes? ¿Qué hacías tú antes cuando no tenías ese trabajo? ¿Qué hacías cuando no tenías ese recurso? ¿Qué hacías cuando no tenías esos líderes y esos pastores? ¿Cómo buscar una convicción con Dios? ¿Cómo confiar en Dios? Y yo les pregunto, ¿en qué estamos confiando hoy? ¿En qué estamos depositando nuestra confianza? Venimos a la iglesia, cantamos, adoramos, pero al momento de que nuestra confianza se vea reflejada, ¿qué estamos haciendo? ¿Será que sí estamos confiando en Dios como debería de ser? ¿O se nos está chispoteando, como decía Chespirito? ¿O de repente no estamos agarrando la onda como David? ¿O de repente no estamos en la misma sintonía que Dios? Y si falta algo, entonces nos desplomamos. Si falta trabajo, nos desplomamos. Si faltan los estudios, nos desplomamos. Pero a veces tenemos que recordarnos constantemente de que hay alguien más poderoso que los problemas, más poderoso que los reyes, más poderosos que las élites, más poderosos que el sistema, más poderoso que cualquier otra cosa en este mundo y en el universo, y es nuestro Dios todopoderoso. Pero nos hemos olvidado. ¿Sabes? Josué era el sucesor de Moisés. Como te dije, los israelitas de repente confiaban más en otras cosas que en Dios. A veces confiaban más en Moisés que en Dios. Confiaban más en Josué que en Dios. Los israelitas estaban desesperados porque Josué está a punto de morir. Su guerrero está a punto de morir. Con Josué conquistaron ciudades, derribaron los muros de Jericó. Y Josué está a punto de morir. ¿Y ahora qué sigue? Se nos va nuestro gran líder. ¿Qué vamos a hacer? Sube Moisés al monte y como ven que no baja, dicen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar un ídolo. De repente pasa de que algo sucede en el país, algo sucede en tu trabajo y tú dices, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a construir mi confianza sobre otras cosas que no sean Dios. De repente parece que el pastor no va a regresar, pero sí regresó. Y decimos, ¿cómo vamos a confiar? Si las cosas en nuestro alrededor son volubles, frágiles, se rompen. Pero Josué hace algo impresionante. Les recuerda una vez más que Dios sigue teniendo el control. Escuché a Marcos Witt decir esta semana que cuando nosotros cantamos canciones como cuán grande es Él, cuán grande es Él. La cantamos para que no nos duramos un ratito. Cuán grande es, cuán. Dice la palabra que nosotros enaltecemos a Dios, lo engrandecemos con nuestras alabanzas. Y sabes, Dios no necesita saber que Él es grande, Él lo sabe. ¿Sabes quién necesita saber que Él es grande? Nosotros necesitamos saber que Dios es grande. A Dios no se le olvida que Él es grande. A nosotros se nos olvida que Él es grande. Y tenemos que estar constantemente recordándonos, como al pueblo de Israel se lo recordaban a cada ratito. Y antes de que Josué muriera, les dice a los ciudadanos de Israel, y les recuerda, yo te di una tierra que no habías trabajado. Nada de lo que tienes es tuyo. Te di ciudades que no construiste, en las cuales viviste. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Y te está recordando Dios constantemente que nada de lo que tenemos, ni nuestra salud, ni nuestro trabajo, ni nuestro dinero, nada
lo hemos logrado por nuestras propias fuerzas. Todo nos los está dando el Señor. Y luego nos dice: por tanto, teme a Jehová, al Señor sírvelo de todo corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraban cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Sirve únicamente al Señor. Y hace algo que nadie se atreve a decir. ¿Qué pasaría si yo les dijera en esta noche: les voy a hacer un llamado? De este lado, hermanos, pónganse los que van a adorar a su dinero. De este lado, pónganse, hermanos, los que van a adorar a su trabajo. De este lado, pónganse los que van a adorar a su familia. Nadie, ningún predicador se atrevería a decir eso. Pero Josué les dice: pero si se niegan a servir al Señor, les recomiendo que elijan hoy mismo a quién van a servir. Puedes optar por los dioses de tus antepasados, de los amorreos. Puedes optar por los dioses que sirvieron del otro lado del Éufrates. O puedes optar por los dioses de los cuales aún vives en esta tierra. Elige en qué Dios vas a confiar. Pero Josué, al terminar eso, suelta la frase que todos conocemos: ustedes pueden adorar al Dios que quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero en mi casa y yo serviremos a... Hace 3 meses, más o menos, vi una lona que yo pensé que era cristiana porque decía: mi casa y yo somos, y ponía un logo ahí, que no lo voy a decir. Ponía un logo ahí, yo dije: se parece a lo bíblico. Pero ustedes pueden confiar en el Dios que quieran. El mundo puede confiar en el Dios que quieran, en la persona que quieran. Pueden depositar la confianza en lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran. Confíen en esto, confíen en otro, confíen en una persona, confíen en un movimiento, o confíen ustedes en su salario o en su dinero. No importa. Pero por favor, necesitamos más personas que elijan que su casa servirá a... Si yo les pregunto hoy: ¿a quién quieren servir? Ustedes me tendrían que responder: ¿a quién? Seguros. A ver, otra vez: ¿a quién les gustaría servir? ¿A quién le gustaría servir? Si estamos dispuestos a servir a nuestro Dios Todopoderoso, debemos saber 2 cosas importantes. El primero, una advertencia. ¿Qué pasa si no confiamos en Jehová? ¿Qué pasa si confiamos más en algo, en alguien? Movimientos, salarios, prestaciones, seguros. ¿Qué pasa si confiamos antes en esas cosas? Jeremías capítulo 17, versículo 1 al 8. Otra vez hay que recordarle al pueblo de Israel que Dios tiene el control. Otra vez el pueblo de Israel está pasando por un momento en crisis. Cuando Josué está muriendo, estaban en paz, y ni aún así estaban sintiendo que Dios estaba con ellos. Cuando Jeremías habla, el pueblo está en crisis. ¿Has notado crisis en tu país? ¿Has notado crisis en tu ciudad, en tu trabajo, en tu escuela? Hermanos, te tengo una noticia: puede ser que empeore. ¿Sabes por qué? 2 razones. La primera, porque así está escrito en la Biblia y nos tiene que pasar. La segunda tiene que ver con este versículo. Un poco tiene que ver con este versículo. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, dice Jeremías. Está grabado con punta de diamante en su corazón de piedra y en las esquinas de sus altares. Incluso sus hijos van a rendir culto en los altares paganos y en los postes dedicados a las diosas de Acera. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿A quién le estamos enseñando a adorar? Yo crecí en una generación que le decían: primero tienes que terminar tu carrera, tienes que ser una buena persona, y después, si te da tiempo, busca de Dios. ¿Sabes qué pasó? Mis amigos hoy no quieren nada con Dios. Mi mamá me obligaba a ir al templo. Mamá, Dios te bendiga. Me obligaba a ir al templo. Si yo no quería ir al templo, me decía: no importa, tienes que ir. Si yo hacía berrinche en el servicio, me sacaba amablemente mi mamá al salón, y en el salón hablaba conmigo. Ya sabrán cómo hablaba conmigo. Yo regresaba feliz, hermanos, contento, adorando al Señor. Dios está. Lo adoraba, en serio. Mi mamá me enseñó a buscar primero al Señor antes que cualquier
otra cosa. Busquen primero al Señor y su justicia, las demás cosas van a ser añadidas. Pero esos israelitas estaban enseñando a sus hijos otras cosas. Hey, confía en esto, confía en el trabajo, confía en que vamos a tener dinero. Mientras que yo tenga trabajo, hijo, mira, a ti no te va a faltar nada. Parecen frases tan inocentes, pero ¿por qué no le decimos mientras que Dios esté con nosotros, no nos va a faltar nada? ¿Por qué no le decimos mientras Dios esté en nuestra familia, mientras tú busques de Dios, no importa en dónde te muevas, no importa en dónde estés, todo va a salir completo y totalmente bien? El Señor le promete algo a Israel y le dice: la herencia maravillosa que yo he reservado para ustedes se les escapará de las manos. Imagínate que te dijeran: todo lo que Dios te ha prometido se te va a escapar de las manos. Todo lo que Dios les ha prometido a este país, a este mundo, a su iglesia, y les dijera: todo se les va a escapar de las manos. ¿Sabes por qué? Porque malditos, dice la palabra, son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón y se apartan del corazón del Señor. Y recalco y repito las veces que sean necesarias. Hay personas que ya dejaron su confianza en Dios para confiar antes en otras cosas. Confían más en sus becas que en otras cosas. Confían más en su trabajo que en otras cosas. Yo lo repetiré hasta el cansancio. ¿Por qué confiamos en los hombres si Dios nos está diciendo: cuidado, malditos, porque su herencia se les va a escapar de las manos? Yo he aprendido a confiar en Dios de la forma difícil. Me hubiese gustado que un día Dios solamente me hablara y me dijera: confía en mí, y yo confío en ti. Pero incluso el miedo que sentí cuando estaba viendo el TikTok reflejaba que yo tengo mucho temor de lo que puede pasar, de que es complicado para mí incluso aceptar que hay cosas que se salen de mi control. Y entonces Dios tiene que tratar de otras maneras. Si me ha tocado de forma difícil, he tenido que perder muchas cosas. He tenido que perder bienes materiales. He tenido que usar mi carro sin gasolina hasta donde llegue para decir: yo tengo que confiar plenamente en Dios. Y si algo he aprendido hasta el día de hoy es que no hay ni un solo día en el que Dios no supla todas mis necesidades. No hay un solo día que Él no supla mis necesidades, aún de las cosas que ni siquiera está obligado a suplir. Aún de esas Dios tiene cuidado. Dios me da alimento, Dios me da sustento, me ha llevado a pasear cuando lo quiero hacer. No tengo trabajo y en la noche le digo al Señor: Señor, no tengo dinero, trabajo, ayúdame a sobrevivir. Al día siguiente, la semana pasada me pasó un mensaje de una persona: necesito un trabajo justo con la cantidad de dinero que yo necesitaba para sobrevivir esa semanita. Dios concede porque Él está pendiente de lo que tú necesitas. Por eso dice: benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Benditos son los que confían y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Primero dice de los malditos: son como arbustos que se secan. Son arbustos que el fuego consumirá. Y luego dice: benditos los que confían y tienen su esperanza y confianza en Dios, porque son como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Si una planta está lejos del agua, se muere. Si está al lado de un río, vive por muchísimos años. Es una fuente constante, constante y constante y constante y constante. Ustedes ya lo vieron. Nadie puede prometer constancia total y completamente porque son humanos. Como los dije, sean sus jefes, sean sus líderes, pastores, gobernantes, sean élites, lo que sea, somos humanos y no pueden depositar su confianza en ninguno de nosotros, porque nos secamos, porque nos va a llevar el viento, porque el fuego nos va a consumir. Pero si se conectan con la fuente, con el Espíritu Santo, si se conectan con el Dios Todopoderoso, no hay nada, ninguna necesidad que el Señor no pueda suplir. No hay nada que estés pasando en tu familia,
No hay ninguna crisis que pueda golpear a nuestro México que pueda sobrepasar el poder del Dios Todopoderoso. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen a los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Te lo voy a poner así. Con un pastor predicábamos, hablábamos y decíamos: en pandemia, en tiempos de muerte, tuvimos vida. ¿Estás aquí? Ustedes lo saben. En tiempos de muerte hubo vida. En tiempo de escasez, hermanos, tendremos abundancia. No te preocupes por lo que venga. No te preocupes por lo que azota el país. No te preocupes si anuncian guerras, terremotos, desastres, hambres, porque en tiempos de guerras nosotros vamos a tener paz. En tiempo de escasez vamos a tener sustento. En tiempos de muerte vamos a tener vida. Pero nace de la única y sola promesa de que nuestra esperanza esté depositada totalmente en el Dios Todopoderoso. Ese es el secreto por excelencia. Depositar nuestra confianza en Dios Todopoderoso. Pero es difícil, es complicado. Sobre todo cuando las cosas no están saliendo bien. Sobre todo cuando las cosas nos están golpeando constantemente. Sobre todo cuando no vemos que realmente esté pasando algo bueno. Sobre todo cuando no vemos que esté dando resultado. Yo lo entiendo, yo lo sé porque he estado en ese mismo camino. Pero Dios a veces permite que las cosas pasen para que depositemos nuestra confianza en Él. A veces Dios te va a tener que dejar sin ni un peso para que digas: ahora sí confío en el Señor. A veces el Señor va a dejar que tu tanque de gasolina se vacíe para que digas: ahora sí confío en el Señor. A veces el Señor va a dejar que haya catástrofes en el país para que tú digas: aún así yo sigo confiando en el Señor. Sé que la confianza en Dios es difícil. Lo he vivido de primera mano. Sé que es complicado. Sé que no es algo fácil de digerir, ni siquiera de llevar a cabo. Pero si confías en Dios, no importa lo que pase, Él va a tener el control. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 13 al 15. Salomón habla con Dios. Dios está siendo alabado, adorado por su pueblo. Y resulta que Dios les hace una promesa a través de Salomón, pero les explica una cosa. Dios les dice: si yo cerrare los cielos para que ya no haya lluvia, y si mandare las langostas que consuman su tierra, incluso si enviare pestilencias a mi pueblo. ¿Qué tal si TikTok tiene razón y si vamos a entrar en una etapa difícil? ¿Qué tal si no vamos a tener para comprar comida? El Señor le dice al pueblo de Israel: lo permitiré un ratito, pero si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraran y si buscaran mi rostro, se convirtieran en sus pecados, yo sanaré. ¿Cuántos creen esa verdad, hermanos? Y luego David le anuncia al pueblo: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. ¿En quién estamos confiando? Ya basta de depositar nuestra confianza en simples hombres. Ya basta de depositar nuestra confianza en nuestro salario. Ya basta de depositar nuestra confianza en nuestros simples líderes y pastores. Empiecen a confiar en Dios. ¿Sabes por qué? Porque ni los gobernantes, ni los pastores, ni tu salario, ni tus jefes, ninguno de ellos es la esperanza de México. La única esperanza de México se llama Jesucristo. Y luego Habacuc, otro de los profetas, que pasa por un momento difícil, se acuerda otra vez de que Dios está con ellos.
Y dice: he visto tus maravillas, sé cómo has hecho las cosas, pero está pasando muchas cosas malas. No tengo para comer, no hay sanidad, el pueblo está desolado, ¿qué puedo yo hacer? Y suelta esta frase que me encanta: hermanos, si entramos en un momento difícil en el país, en el mundo, si otra pandemia nos ataca, si pierden sus trabajos, si se cortan sus estudios, recuerden lo que Habacuc nos dice: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo y en los labrados no haya mantenimiento, aunque las ovejas se mueran, sean quitadas de la majada, y no haya nada de vacas en los corrales, con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo puedes perder todo, pero gózate en Jehová y pon tu esperanza en Él. Habacuc, el mismo Habacuc, pero en traducción al lenguaje actual interconfesional, dice: aunque los higos no den higueras, aunque las uvas no salgan en la viña, aunque las aceitunas no salgan en los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos ni vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Si Habacuc estuviera diciendo esto hoy, diría: aunque vaya yo al banco y no haya nada de dinero, aunque yo vaya a buscar trabajo y no encuentre nada de trabajo, aunque yo quiera seguridad y no haya seguridad, quien sea quien esté en las casas presidenciales, quien sea quien esté en Los Pinos, en la Casa Blanca, en la silla de la ONU, quien esté en cualquier lugar, no importa, no me va a importar si la gente habla bien o mal, no me va a importar si hay movimientos grandes o movimientos pequeños, hermanos. Eso no es lo importante. Lo importante es saber que Dios tiene el control en todo momento. ¿Sabes por qué las personas dudaron? Se enojaron por mi publicación, por sus referentes. Dije que podía herir la fe de alguien, porque hay gente que deposita su fe en referentes, en cosas materiales, en personas, como lo dije, en pastores. No sirve de esa forma, sirve depositar la confianza en Dios. Pastor, entonces quiere decir que tenemos que dejar nuestros trabajos, tenemos que dejar nuestras escuelas, tenemos que dejar de trabajar, tenemos que dejar de ir a cumplir nuestras labores cívicas, tenemos que dejar de poner nuestra lonita en nuestra casa, tenemos que dejar de amar a los pastores. No, tú sigue viviendo tu vida, porque la vida es así. Simplemente cambia tu prioridad. Deja de confiar en otras cosas, confía en el Señor. Y lo repito de nuevo, dije que el mensaje podría herirle fe a algunos, y la verdad es que las personas tienen fe en ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos son cualquier otra cosa que no sea Dios. Ellos son tu salario, ellos son tu seguro, ellos son tus prestaciones, ellos son tu pronóstico de salud mundial, ellos son tus gobernantes, ellos son tus líderes. Ninguno de ellos, absolutamente ninguno, es la esperanza. La esperanza únicamente se llama Jesucristo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. El Dios que puede abrir mares está aquí con nosotros. El Dios que derriba ciudades está aquí con nosotros. Vino por nosotros. Su nombre lo dice: Emmanuel, Dios con nosotros. Así que por hoy yo te pido y te invito a que te olvides de guardar maná para mañana, a que te olvides de confiar en alguien que no sea Dios. Recuerda depositar tu esperanza únicamente en el Dios de tu salvación. Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida,
No de que peques y demás. Me refiero a que cada quien elige su forma de pensar, su modus operandi de criar a su familia. Pero lo importante es que antes de cualquier otra cosa, tú puedas decir: yo y mi casa serviremos a. Yo y mi casa serviremos a. Para terminar, te hago la pregunta, como le dijo Josué a los israelitas: ¿quieren confiar en Dios? Porque si no quieren confiar en Dios, hoy mismo podemos elegir en quién confiar. Confiamos en nuestro dinero, confiamos en nuestros pastores, confiamos en nuestros gobernantes, confiamos en las nuevas enfermedades. Pero por favor, espero que más de uno, ustedes y los que van a ver el video en casita, puedan decir: pero yo y mi casa serviremos a. Yo y mi casa serviremos a. Puedes levantarte y decirle al Señor: aquí estoy yo. Puedes decirle al Señor: Señor, aquí estoy yo. Yo te quiero servir. Dile a Dios: yo te quiero servir.